Vamos a hablar de la tribu de Gad. Gad es el guerrero, representa otra fuerza en la familia. Se caracteriza por su tendencia guerrera, agresividad y que es seguro de sí mismo. Como todo primogénito, él sintió la complejidad dolorosa de su situación familiar que se reflejó también en su personalidad. Su característica más notoria es la de confianza militar. Lea era una mujer que entendía que ella no tenía el amor de Jacob y lo único que ella podía hacer es darle más hijos. Durante este tiempo, Lea y Raquel tenían competencia. ¿Quién puede tener más hijos para Jacob? Lea estaba perdidamente enamorada de Jacob, pero él solo tenía ojos para Raquel. Pero al menos Lea tenía la ventaja en algo, y era el número de hijos que ella tenía. Ella quería ser la principal proveedora de niños para la familia. En ese momento, Judá fue el último hijo que ella tuvo, y podemos ver que tal vez ella estaba teniendo problemas para concebir en ese momento. Vio que Raquel estaba usando otros métodos para traer niños a este mundo, usando a su sirvienta, por lo que Lea quería hacer lo mismo. Quería asegurarse de ser la esposa dominante. Ella nombró a su hijo Gad, tratando de tomar de nuevo la autoridad en sus manos como la esposa dominante. Vemos a Lea tratando agresivamente de tomar el control de la situación sin importar quién se interponga en su camino. Vemos que esto es lado oscuro de su determinación de ser la esposa principal. Esta determinación se transmitió a Gad. A veces esto puede tener un lado oscuro. El potencial de conseguir lo que quieres sacrificando a otras personas. Por ejemplo, después de que la nación derrotó al rey Sehón y Og, Gad solicitó establecerse en esas tierras conquistadas en las orillas orientales del Jordán. Moisés acusó a la tribu de traicionar a la nación al reclamar el lado equivocado del Jordán. Números 32:6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Adonai? Gad negó la acusación y se ofreció a liderar a la nación en la batalla contra Canaán hasta que todas las tribus se establecieran. Más que traición, Gad terminó expresando el lado positivo de la agresividad, la capacidad de luchar y ser líder. El significado de Gad es tropa o matador. Ha llegado el guerrero, anunció Lea, y él será tropa entre mis hijos. El nombre de Gad lo marcaba como hijo del soldado, y esa fue precisamente la tarea que asumió una y otra vez hasta que su acción y su nombre lo definieron como tal. El futuro de Gad estaba claramente en el campo de batalla. En la bendición de Jacob, esta es la interpretación de que podemos concluir que Gad será atacado repetidamente, pero al final triunfará. En este sentido, la bendición indicaba que el descendiente de Gad conduciría las filas de Israel a la batalla y de seguro protegerían la retaguardia cuando la nación retrocediera. Esta interpretación se centra en los espíritus de lucha de Gad. Hay poco texto sobre la vida de Gad, pero en la literatura judía se indica que Gad odiaba a su hermano José. Gad era un pastor valiente. Cuando los corderos eran atacados por animales salvajes, Gad muchas veces tomaba al depredador por sus piernas y los tiraba lejos de su ganado. También salvó a un cordero de la boca de un oso. Pero el cordero estaba gravemente herido y José estaba caminando y vio esto y lo malinterpretó e informó a su padre que Gad había matado uno de los rebaños para comer, lo que implicaba a José que Gad fue descuidado con los animales de su padre. Tal vez podamos entender por qué le guardaba rencor a José. En su lecho de muerte, Gad les confesó a sus hijos que había albergado odio hacia José. Aparte de esto, no había otro texto sobre la vida personal de Gad.
Después de la conversación con Moisés, Gad prometió llevar a su hermano a la batalla. La posición de la tribu como guerreros parecía segura. Esta fue su bendición por Moisés. Deuteronomio 33, versos 20 y 21. Esta bendición estaba llena de promesas, riqueza, éxito militar y liderazgo, todo lo cual se vuelve realidad. Lea y Jacob invirtieron al joven Gad con la promesa del éxito en la batalla, y Moisés agregó otra capa a la promesa para Gad, elogiando por su resistencia y fortaleza al liderar a las naciones en su conquista. Leamos Deuteronomio 33, dice a Gad: bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Elohim. Así que Gad se mantuvo fiel a su palabra y fiel a su promesa de permanecer al otro lado del Jordán hasta que la tierra fuera conquistada y dividida. Gad tenía una tierra grande para acomodar su número y riqueza. Las ciudades de Gad se describieron como ciudades fortificadas y recintos para ciudades. Coraje tenían en el campo de batalla. Eran conocidos como los más independientes y confiados de las tribus. Eran un grupo de individuos decididos y tenían mucho coraje. Gad pareció mantener una estructura urbana exitosa hasta bien entrado el reino de Israel, con una identidad tribal más fuerte que su hermano. Fue exiliado junto con Rubén y la media tribu de Manasés en los días del rey Tiglat de Asiria, 732 antes de Yeshua. Durante la primera ola de conquista, las dos tribus y medias fueron llevadas a Alá Abur, Ará y el río Gozán, y se han perdido para la historia desde entonces. La promesa de gloria futura para la tribu fue encomendada a su preciado hijo Elías. En Malaquías 4:5, estoy por enviarles el profeta Elías antes que llegue el día de Adonai, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. La misión de Gad es la misma de Elías: restaurar a Israel en el fuego del Espíritu de Adonai en este final de los tiempos. La tribu de Gad se puede identificar en su carácter que se manifiesta en el ejército del Israel moderno y en las líneas militares del mundo. La confianza de su misión militar, la cualidad o condición de ser fuerte y en buen estado, ser fuerte hasta el final es la esencia de Gad. Compatibilidades con las otras tribus. En el desierto, ellos fueron puestos juntos con Rubén y Simeón. Ellos estaban encargados de proteger a Simeón de sus continuos castigos. Elías era de la tribu de Gad, y cuando Elías no quiso más tener la responsabilidad del profeta, el padre dijo que buscara a Eliseo de la tribu de Simeón para que lo entrenara. Le dio una porción de su poder. Gad está dispuesto para proteger y guiar a Simeón, y Rubén para que Simeón se arrepienta y seguir practicando el perdón. Primera de Reyes 19 al 21 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Rubén y Gad. Como podemos ver, Rubén y Gad eran dos hermanos que estaban unidos. Fueron colocados uno al lado del otro en el campamento en el desierto. Heredaron juntos al lado izquierdo del Jordán.
Gad habitaba en las propias ciudades de Rubén. Los dos eran ricos, pero Gad mucho más que su hermano. Gad, más que Rubén, necesitaba cuidar sus grandes riquezas y más que Rubén, sus tierras estaban más seguras que las de su hermano mayor. Muchas veces Gad era mencionado primero antes que su hermano mayor, expresando que Gad asumió la posición de líder antes que su hermano mayor. Gad era más dominante que Rubén. El territorio de Gad dominaba más que la de Rubén. Gad y Rubén siempre estaban juntos. Ejemplo, Números 32:2, vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén. Números 2:6, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. Números 2:25, y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Tanto en las palabras finales de Jacob como de Moisés, el hermano menor fue alabado, mientras que el mayor fue despreciado. Jacob le dijo a Rubén que era inestable como las aguas, que ya no se superará. Moisés sigue esto con la promesa de vida, pero la maldición de Jacob aún permanece. Rubén vivirá y no morirá, aunque sea un número reducido. Gad, por el contrario, fue bendecido por Jacob, atacará a sus enemigos y esta bendición fue multiplicada por Moisés. Ejecutó el juicio del Eterno y su decisión fue para Israel. Rubén y Gad estaban unidos en un destino compartido. Ambos tenían una riqueza significativa. Ambos se acercaron a Moisés para pedirle su tierra. Ambos estaban entrelazados, pero su asociación estaba dominada por uno. La razón fue porque Gad nació después de que Lea ya había ganado cierta aceptación en la familia y Raquel estaba celosa de ella. Gad para Lea marcó una nueva etapa. Ella ahora era atrevida. Era muy diferente a la Lea que era cuando dio a luz a Rubén. Ella era una nueva madre súper ansiosa. No estaba muy segura de cuál es su posición en la familia. Pero ahora era agresiva en sus objetivos y en engañar a Jacob para que se acostara con su criada. Ella quería hacer de la esposa principal con la mayor cantidad de niños, y Gad era el reflejo de esa mentalidad, tanto en su despiadado como en su coraje en el campo de batalla. En el texto bíblico hay mucha evidencia de que hubo una fuerte relación entre Moisés y la tribu de Gad. En Deuteronomio 33:21 dice, escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Personas argumentan que Gad y Rubén eligieron esta tierra únicamente para tener el honor de tener el lugar de descanso eterno de Moisés en su suelo, porque sabían que su cuerpo iba a ser enterrado allí. Tal vez tenían una relación especial con Moisés. Ninguna de estas dos tribus podía soportar dejar atrás a Moisés, por lo que reclamaron la región como propia para permanecer unidos permanentemente a él. Y el hecho interesante también es que Elías era un profeta de Gad y Oseas era un profeta de los de la tribu de Rubén. Personajes que eran de la tribu de Gad. La tribu de Gad eran conocidos como los más independientes y confiados de las tribus. Eran un grupo de individuos decididos y tenían mucho coraje. Gad estuvo mejor representado en toda su ambigua gloria a través de Elías. Él era de la tierra de Gilead de Tisbi. Esta parte le pertenecía a Gad. Tal vez cuando Lea nombró a Gad, soñó con alguien como Elías. Es una representación perfecta de cómo se ve alguien de Gad. Es un líder natural, una persona apasionada por el Padre, radical en sus acciones, franco, valiente, sin miedo de decir la verdad, se le enfrentaba a cualquier persona. Él tenía una tendencia a perseguir un objetivo de manera agresiva y súper determinada. No dudó en expresar sus opiniones sin piedad a Israel y al rey Acab, ni tuvo ninguna compasión cuando decidió de matar a los profetas de Baal por su desobediencia al Padre. Cuando impuso su voluntad incluso a Adonai para terminar su carrera de profeta. Al final, su comportamiento feroz y temperamento agresivo hizo que Elías se separara de su pueblo, se volvió incapaz de relacionarse con la nación a la que le hablaba
y Yahweh lo despidió de su papel como profeta, igual que Elías ya no lo quería. Pero a la misma vez su comportamiento de ser determinante y persistente le hizo ganar la eternidad y la grandeza. Se elevó en una tormenta a los cielos y eventualmente se convirtió en una fuente de fortuna. Protegió a Israel y actuó de acuerdo a la justicia del Abba. Deuteronomio 33:21, y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Adonai. La misión de Elías durante el reinado del rey Acab fue restaurar a Israel para que amaran y adoraran a Yahweh de nuevo y de borrar la idolatría que sucedía con otros dioses. Estaban influenciados por la monarquía y Elías fue odiado y perseguido por Acab y Jezabel y tuvo que vivir escondido. Elías no moraba dentro de la nación. Él entraba y salía de la civilización y cada vez le decía agresivamente a la gente que cambiara. Él era del otro lado, el lado aislado de Galaad, pero lideró a su nación en la batalla contra los adoradores de Baal antes de retirarse. Fue a Galaad después de la guerra con su tribu y se fue buscando reemplazo a Elías, hijo de Safat, de la tribu de Simeón, para entrenarlo. Elías reflejó a su tribu en su segura agresividad y naturaleza militante. La insolación del territorio de Gad, en el otro lado del Jordán, nutrió a Elías de ser difícil de encontrar y de algunas veces ser súper valiente, a después correr y esconderse después que la misión fue terminada. Piedra y bandera. La bandera de Gad estaba decorada con una tienda de ejército y el color era negro y blanco. La tienda, representando que era una tribu de guerreros, el color negro en hebreo se dice shashor, de la palabra sharshar. La palabra significa de buscar al Padre temprano, de madrugada, con disciplina. Y aquí vemos igual cómo un soldado se levanta temprano en la madrugada para entrenar y practicar la disciplina. Al igual que el Padre nos dice que es mejor el tiempo de madrugada para buscarle. Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La Biblia nos habla que nosotros somos como soldados. En Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Adón y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Adonai, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Adonai, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El color blanco en hebreo se dice labán, y significa de ser blanco a ser purificado. Y lo que la bandera quiere decir es que nosotros somos sus soldados y tenemos que ser cubiertos con su armadura. Y la manera de hacerlo es ejercitando la disciplina como soldados cuando se levantan temprano en la mañana a entrenar. En la madrugada lo encontraremos y Él nos entrena con su sabiduría y verdad cuando practicamos la disciplina. Así nos convertimos en más puros. Esta es la manera de ganar la batalla contra el enemigo, porque conoces con quién peleas y así no caer en el engaño del mundo. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos.
La piedra de Gad es el jacinto en el pectoral del gran sumo sacerdote. El jacinto era conocido por aportar sabiduría, prudencia o cualquier otra virtud del corazón que hiciera mejor un hombre. También se consideraba una piedra que aporta riqueza y honor. Esta piedra aporta valor, alegría y entusiasmo para dar la fuerza necesaria para seguir adelante y aceptar las pruebas de la vida. El propósito de esta tribu para este final de los días es con valentía confrontar el pecado de su pueblo, levantarse en justicia con celo de la verdad, actuar en defensa para sus hermanos, dándoles refugio y protegiéndolos. Yeshua en esa tribu simboliza ese varón de guerra dispuesto a luchar por los campamentos de sus hermanos y a la vez, a través de la tribu de Gad, ser ese siervo escogido para restaurar el remanente de Israel y ser una luz a las naciones.